Cuando comencé con estos videos hace 4 años, en el año 2020, la intención, escribió Yudas Lack, que nadie hace nada sin ninguna intención, son los niños y los tontos, era sacar la cabeza del encierro. Estaba la época de la pandemia, yo había, mi trabajo, me habían enviado a mi domicilio a hacer teletrabajo, trabajaba de este apartamento. Y de hecho logré sacar la cabeza del encierro. Hay una frase en el Talmud que dice: tengo la cabeza en el cielo hoy y Baruch Hashem, los pies en la tierra. El año 2021, un compañero, Gustavo García Alonso, con su hijo, entiendo, crea el canal de YouTube Kabbalah para Todos. Estoy pensando en cambiar el título, Todo es Kabbalah, en honor a ese hombre, a Gershon John, el primer académico que trae a difusión el misticismo hebreo, pero es Kabbalah para Todos. Y llevamos ya 345 videos. Son muchos, son pocos. Es un número. Y en hebreo cada número refrenda una idea, un concepto, una figura retórica, podría decirse. En este caso es Moshe. Moshe se lee de derecha a izquierda, Moshe. Es 40 más 300 más 5, Moshe. Que el reverso de Moshe es Hashem. Hashem es el nombre que se refiere a esta aproximación a Dios, que es el tetragrama, Yud Hei Bad Hei, que es impronunciable en hebreo, porque es la contracción del verbo ser, estar y existir en pasado, presente y futuro. En nuestra lengua hay un término, un gerundio, que permite expresar esta realidad divina de Él, que es siendo, estando y existiendo. Puro movimiento. La vida es movimiento. Todo está en movimiento, decía una canción. De hecho, estamos en este momento, tú y yo, estamos girando en la Tierra a 16.000 kilómetros por hora, más o menos. La Tierra gira sobre su eje a esa velocidad y gira alrededor del Sol, y el Sol gira alrededor de los planetas, y todo se mueve. Yud Hei Bad Hei es siendo, estando, existiendo, aprendiendo, quizá. Un amigo, Henry Rosano, solía decir que en el roce uno se va puliendo, rozando el roce, las piedras, eso que es rock and roll, uno se va, se pule con otros. ¿Pero qué es Moshe? Moshe dice la tradición que todos tenemos una chispa de Moshe. Moshe es el autor pseudoepigráfico, quiere decirlo así, de la Torá. La pseudoepigrafía tiene muchas razones. En el Zohar, en el siglo XIII, es atribuido a Shimon Bar Yochai, ese grupo de Javerim, Jabrut, Akadosh, esa comunidad sagrada, o sea, sociedad, podría decirse, sagrada. Eleazar, su hijo, Rabbi Yossi, etc. Pero en verdad fue escrito por un grupo de gente, un círculo que casó por Moshe León, todos los Abulafia, Rabbi Amadán, Yosef y Catilla, etc. Y se atribuye, algunos decían que parece la esposa de Moshe León, con esos textos atribuidos a Shimon Bar Yochai, perdón. Y bueno, lo podía vender como una especie de recuperación de esos textos, de esas enseñanzas. Resplandor, el título no fue original, sobre resplandor. Distintas personas tienen distintas visiones e interpretaciones sobre el texto madre, que es la Torá. Y Moshe, como todos los personajes retóricos, esa retórica desde Adán a Moshe, en el último libro de los 5 libros de Torá, de Deuteronomio, Moshe se dirige al pueblo, o de Barín. Todos son imperfectos, todos tienen defectos. ¿Y cuál es el defecto de Moshe? La Vulgata dice que se enojaba. Todos nos enojamos, los niños, las niñas,
las mujeres y los hombres, todos nos enojamos. El tema, el asunto, es cómo uno responde a partir de ese enojo. Algunos lloran de rabia, otros gritan, otros emiten epítetos, otros se enferman, les sube la presión, se ponen rojos, colorados, de enojo, de bronca. ¿Cuál era la respuesta de Moshe? El defecto, ese gran defecto entre otros, todos tenemos muchos defectos, pero hay un defecto que es el que más uno tiene que luchar, ese núcleo duro de su personalidad, de su voluntad, de su nefesh. Moshe respondía violentamente, era violento. Yo, como tengo una chispa en Moshe, también tengo ese defecto. Entre otros, muchos defectos. Podría tener otro, es un defecto grave. Puede ser tartamudo, no sé, o otras cosas. Mi compañera me dice, sos un violento, mi tzípora. Pero sí, es un defecto, y más en esta época donde hay tanta tema de la sensibilidad, de la masculinidad, etc. Cuando era joven, yo respondía siempre, cuando una injusticia, ante algo que me parecía una irreverencia, violentamente. ¿Y cuál es el texto natural, los ejemplos? Donde Moshe responde violentamente. Casi todos saben, aquellos que leyeron o merodearon el texto de la Torá del Antiguo Testamento, que Moshe es hijo, es el rescatado de las aguas por la princesa Batia en hebreo y criado en el palacio egipcio. ¿Por qué? Había un decreto, decía el faraón Paró que un niño, un hebreo iba a nacer y iba a crear una revolución, cuestionar el orden, ese orden que se imponía a los hebreos. El mismo mito sucede con Abraham. Abraham dice que Nimrod vio, hay una cantiga, cuando el rey Nimrod miró la estrellería, vio una estrella que era una cantiga, también con Jesús. Herodes dice que un niño iba a nacer, iba a cuestionar el orden, su reinado, en fin. Entonces rescató las aguas para la princesa y crió el palacio. Pero en un momento Moshe se entera de su origen. Conoce a su madre, Yochebed, a sus hermanos, Aarón, etc. Y entonces en un momento, en esa crisis existencial que tiene Moshe, ve a su tribu, al grupo de hebreos esclavizados por los egipcios, él se veía como un egipcio. Entonces ve, me imagino, merodeando así sus pensamientos en esas lucubraciones que tiene el ser humano, ve a un egipcio maltratando, pegándole a un esclavo hebreo. ¿Y qué hace? Lo mata. Por esa razón tiene que huir o salirse de Egipto, a Midian, donde conoce a Sípora, su mujer. Hay un término en hebreo que es gorel, que se traduce como destino, pero es homónimo de azar. A veces el azar, situaciones, son acontecimientos azarosos que nos sorprenden, que muestran nuestro defecto fundamental, nuestra nefesh, esa voluntad a la cual uno debe estar atento. También tiene como el destino. Entonces llega Midian y ve unos hombres que están asediando, tratando de abusarse, burlándose de unas mujeres, Sípora y sus hermanas que están postulando agua, y se pelean con estos tipos. Otra vez violencia. Es ordenado por él, es hacerse ardiente, que vaya a hablar con Paró para ir al pueblo. Entonces luego esas 10 plagas, por intermedio de su hermano, era tartamudo, dice Aarón, que es como un intérprete, con los mismos hebreos y con Paró van juntos, 10 plagas. El río se convierte en sangre, los piojos, etc. Pero la última plaga, cuando dice la muerte de los primogénitos, cada vez es más duro, cada vez es más necio, más soberbio, la vanidad quizás es el peor de los pecados, decía una vez. Paró y en esa última plaga Moshe está desesperado y va a la orilla del río. De mañana iba el faraón al Nilo muy temprano, casi de madrugada, a hablar con él y dice, che, son hermanos de crianza. Y dice, ¿cómo puede ser que vas a dejar morir a los primogénitos? Es un hijo. Y imagino la discusión acalorada, hasta empujones se dan esa gente y terminan dándole un cachetazo. Los rabinos tratan de disimular esto, bueno, fue un momento, otra vez.
a todo fue violenta, le pega, paró. Los mojeritos mueren, salen de Egipto, se abren el Mar Rojo, llegan al capítulo 20 de Torá, de Éxodo de Shemot. El pueblo ve las voces, vio las voces, habla y pide 40 días Moshe para bajar con esas tablas. Y el pueblo no tiene paciencia. El pueblo dice, no va a volver Moshe. Entonces ese varón que se siente así asediado por ese pueblo, le pide oro a cada uno de esa gente y construyen el becerro de oro. Cuando baja Moshe el 40º día, ve que esto está en una orgía, adorando el becerro de oro. Entonces rompe esas tablas. Y no solo rompe esas tablas, sino que dice, los que estén con Dios de mi lado, y hace una matanza. Terrible. Ahora uno se pregunta, ¿no? Esa violencia que uno tiene, que Moshe tiene, que esa chispa de Moshe, tenía una lógica, una razón de ser. No es un acto de violencia. Yo a veces bromeo en mi trabajo y tendría que volver la ley de duelo ante tanta irreverencia, ante tanta violencia institucional, que instituciones son abstractas, hay gente que toma decisiones personal que uno experimenta. En Uruguay hasta el año 1992 había ley de duelo, yo llegué en el año 1993. Entonces uno siente que es atropellado por otro, arrasado en su humanidad, puede llevar al otro al campo o no. Yo de hecho en Uruguay viví el año 2000, por estas cuestiones de la violencia, siempre respondiendo, nunca ni abusé de ningún poder, ni de la fuerza. Mi hermano viene de Buenos Aires a rescatarme de este asunto, una situación complicada. Entonces él me escuchaba, yo dando razones, explicando por qué había respondido de esa forma violenta, en esas circunstancias. Y él me escuchaba y me dice, yo te voy a ayudar, pero cuando salgas de acá, te voy a meter una pieza y te doy una paliza. Mi hermano, yo entiendo que todos somos hermanos y hermanas, somos hijos de un rey, todos somos. Entonces yo le sonreí y le dije, bueno, si me dejás defender. Y mi hermano me abrazó y lloramos juntos. Y yo me acordaba de un profesor que él tenía en el liceo nocturno que decía, cuando dos personas son inteligentes no hay ni violencia ni pelea, pero la mayoría de la gente no es inteligente. Vimos una época de ignorancia, de irreverencia, los medios, las redes, la política. ¿Cómo uno responde ante esa violencia simbólica y de hecho que sufre la mayoría de la gente? Es un defecto enorme que hay que trabajar, que hay que reconocer. Tengo otra cercanía con Moshe. También yo voy por atrás, de espaldas, veo de espaldas a Dios. Él pudo ver a Dios de espaldas. Y si quizá algún día, no sé, lo alcance.